Y bienvenidos sean ustedes a la transmisión de el programa del día domingo, nuestro servicio de día domingo final de el mes de febrero, 28 de febrero. Gracias a Dios damos por todo el avance que hemos tenido, ¿verdad? Ya con respecto a toda esta situación que hemos vivido ya por un año, y vemos la respuesta de los científicos, ¿verdad? Los datos de los casos que están bajando, gracias a Dios, y las vacunas que ya están por todas partes. Esperamos en Dios que ya hemos pasado lo peor, ¿verdad?, de este tiempo que nos ha tocado vivir. Y pues hoy tenemos, siento yo en el Señor, ¿no?, un análisis, como le pusimos yo le puse a la predicación análisis post pandemia y tu fe, ¿verdad? ¿Cuánto ha afectado esto la fe de las personas? Esto es algo que tenemos que ponernos a pensar muy bien, porque primero que nada quiero hablar del agradecimiento, ¿no? Porque tiene que ver precisamente con que mucha gente, por lo que yo he logrado percibir, muchas personas no entienden lo que Dios está haciendo en el tiempo final. Cuando vas a Mateo 24 dice pestes, o sea que no solamente pudiera ser una sola pandemia, sino que pudiesen ser varias cosas, ¿no? Porque estamos viviendo tiempo final. Entonces la pregunta clave es la integridad del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y sobre todo el análisis de tu fe. ¿Qué hizo el coronavirus con tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu comunión con Dios? ¿Dónde está tu caminar con el Señor, verdad? ¿Viste esto que pasamos con enojo? ¿Lo viste con ira? ¿Cómo lo viste, verdad? ¿Cómo tú te sientes? Hay muchas personas que básicamente no tienen la actitud correcta, ¿no? Y tenemos que analizar nuestra actitud en respecto a o en torno a lo que está pasando, ¿verdad? Pienso que uno, antes que nada, tiene que ver todo esto con reverencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la reverencia es un símbolo de temor. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No el temor a Dios, sino el temor de Dios. Hermanos, el que es creyente, el que conoce a Dios, tiene siempre ese temor de Dios, que honestamente no es como una fobia, sino que tiene que ver con un respeto a las cosas de Dios. ¿Cuántos han visto todo lo que ha pasado con respeto a Dios? Obviamente, un pequeño virus, hermano, ha puesto de cabeza al mundo entero. Si fue provocado o no lo fue, yo creo que eso nunca lo vamos a llegar a saber. Si fue provocado, estamos mal, hermanos, porque eso quiere decir que eso va a seguir pasando, ¿verdad? O sea, y la pregunta es, ¿qué le pasa a tu fe si eso sigue pasando? ¿Qué le pasa a tu fe si de pronto tú te analizas y te das cuenta que en lugar de ver esto con reverencia, con temor, con respeto, y también fíjate tú que hay que verlo con agradecimiento? ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo malo que hemos visto, Dios nos ha guardado. Entonces, no puede, ¿verdad?, estar uno como aquel criminal que a la final de las finales, cuando toca, finalmente fue sentenciado, y entonces le dan un chance para que hable en corte para ver si muestra algún remordimiento por el crimen que cometió, y básicamente tú te das cuenta que lo que hacen es insultar a la familia del tipo que asesinó, ¿no? O sea, pues vemos, como dicen en inglés, no hay ningún remorse, ¿verdad? No hay ningún remordimiento en esta persona, ¿verdad? Porque básicamente lo que está bravo es porque lo agarraron, no porque está arrepentido de lo que hizo. ¿Cuántos entienden? Entonces nosotros sabemos, hermano, que es el pecado el que ha provocado, y muchos pastores no se atreven a decir esto porque hoy en día no se puede decir nada. Básicamente por todo te apuntan, te condenan y te cancelan, ¿verdad? Pero honestamente, hermanos, hay que decir las cosas que como son. O sea, estamos viviendo las profecías de Mateo 24. Jesucristo dijo, terremotos, pestes, guerras, rumores de guerras, y todavía Jesús nos dijo, pero mirad que
no se turben, no pierdan la fe, no dejen la iglesia, no se desconecten de las cosas espirituales, sino que al contrario, la Biblia nos menciona una palabra que es la perseverancia. Dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pudiera ser buena o mala noticia para nosotros. Creo que somos la generación que va a ver el regreso de Cristo. Porque cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, le dijeron: dinos qué señal habrá de tu venida. Y entonces el Señor dio la lista de lo que se iba a ver, de lo que iba a pasar. Y entonces dice: de cierto os digo que no pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan. Ellos pensaron que eran ellos los que iban a ver eso. Y los que han vivido anteriormente a nosotros también han pensado lo mismo, ¿verdad que sí? Pero dice que el Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza. ¿Cuál promesa? La promesa de que regresa por una iglesia. Como muchos la tienen por tardanza, o como algunos la tienen por tardanza, o como nosotros la tenemos por tardanza, ¿no? Sino que el Señor es paciente para con todos, dice paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces quiere decir que todas estas cosas pasan, hermano, no para que nosotros nos dé cólera, ni para que nosotros nos estemos lamentando, ni que nos estemos quejando. No sería prudente para un hombre y una mujer de fe estarse quejando del tiempo, sino que tenemos que ver esto con reverencia, con temor, ¿verdad? Con respeto de Dios y por supuesto con agradecimiento, porque hermanos, honestamente Dios nos ha cuidado. Y si nosotros nos ponemos, mira, una de las bases fundamentales para vivir una vida sana y una vida de victoria es que a pesar de toda la adversidad, hermano, uno debe estar contento. No conforme, porque el conformismo básicamente es como una condenación, ¿no? No estoy hablando de conformismo, estoy hablando de contentamiento, ¿verdad? El poder estar uno agradecido, decir uno: wow, sí, la cosa está mal, pero Dios está con nosotros, Dios nos está bendiciendo, Dios nos está ayudando, Dios nos está cuidando. ¿Cuántos tienen ese sentimiento en su corazón? Si usted tiene ese sentimiento en su corazón, entonces se puede decir que usted no es una persona inútil. Porque el inútil, hermano, siempre piensa que lo están abusando. El inútil siempre piensa que alguien está, ¿verdad?, tratando de usarlo. Nosotros, hermanos, no somos inútiles. Nosotros somos siervos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y tenemos que entender exactamente, ¿verdad?, lo que hay, lo que tiene que haber en nuestro corazón, hermanos. Y honestamente les digo, hermanos, ha sido difícil, no ha sido fácil, y el futuro, pues por supuesto, tiene retos, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús nosotros podemos ir adelante y todo se puede hacer si uno tiene la fe necesaria. ¿Cuántos creen, todavía siguen creyendo que para el que cree todas las cosas le son posibles? ¿Cuántos siguen creyendo que el mismo Dios que derribó los muros de Jericó está con nosotros? ¿Cuántos creen que el mismo Dios que estuvo con David cuando derrotó al gigante está con nosotros, hermanos? ¿Lo puede creer o no lo puede creer? O sea, el mismo Dios que estuvo con Josué cuando Josué oró para que el sol se detuviera, hermano, ¿verdad? Y pudieran ellos prevalecer en la batalla. El mismo Dios, hermano, está con nosotros. Y yo sé que decirlo es fácil, lo importante, ¿verdad?, es vivirlo. Entonces, el consejo de Filipenses 4, verso número 4, y esto lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y si quiere comenzamos en el verso 1, dice: así que, hermanos míos, dice, amados y deseados, gozo y corona mía. Aleluya, no tiene el coronavirus, sino que tiene el corona mía, ¿no? Está hablando de la corona de los hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Y dice, corona mía, está así firmes en el Señor, amados, ¿verdad? Entonces él ruega a dos personas, a dos señoras que se congregaban en esa iglesia. Una se llamaba Evodia y la otra se llamaba Sintique, ¿verdad? Si les quiere poner nombre, yo siempre les he puesto la orgullosa y la otra se llama la no me toques, ¿verdad? O sea, una era la orgullosa y la otra era no me toques, ¿verdad? O sea, ruego a Evodia y a Sintique, ¿verdad?, que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que estas tenían bronca, ¿verdad? Parece que no se llevaban bien, parece que no se querían, ¿verdad? Había
una situación ahí como demócrata y republicana, en esa situación donde básicamente había una división, ¿verdad? Y cuando digo esto es que muchas veces, hermanos, hemos llegado a un punto en donde, ¿verdad?, no hay comunión. ¿Cuántos saben que el cuerpo de Cristo es para comunión y para unidad? Vamos a ver, hermanos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y por supuesto, no tiene que ver con política, sino tiene que ver con lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces dice acá: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudaste a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, porque eso es lo más importante, ¿verdad? Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos creen que eso es lo más importante, verdad? Eso es lo más importante para nosotros, que nosotros podamos calificar para lo verdadero, ¿no? Ahora dice también: regocijaos en el Señor de vez en cuando o siempre. Qué bueno que están leyendo. Siempre. Otra vez les digo que regocijaos, ¿verdad? O sea, pues, que tenemos que tener una buena actitud. ¿Cuántos quieren tener una buena actitud en el nombre de Jesús, verdad? Una buena actitud. Acuérdense que por las mañanas cuando uno se levanta, uno, hermanos, tiene que tener una buena actitud, ¿verdad? Muchas personas, y esto solamente lo digo así como un tip nada más, pero una de las cosas que yo he descubierto, hermano, es que sabes que mientras tú duermes, tú te deshidratas. Y una de las razones por las cuales nosotros vivimos deshidratados y sin energía es porque no tomamos agua. Es algo tan simple como eso. Fíjate tú que si tú te levantas y lo primero que haces es tomarte unas 8 onzas de agua, ¿verdad? Tu energía y tu estado de ánimo cambia. Porque nosotros somos como un automóvil, o sea, acuérdate que tenemos radiador, ¿verdad? Y si para los mecánicos, ¿verdad, Nick? Si no le echamos agua al radiador, brother, ya sabes que el carro va a comenzar a echar humo. Y si he visto la gente que no le echa agua a los carros, ahí en el expressway están echando humo, hermano. Los bomberos tienen que venir para apagar el incendio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le olvidó echarle agua al carro. Bueno, no se olvide tomar agua usted también, porque si no se quema. A ver, y eso solamente es algo, tú sabes, un tip físico que estoy diciendo. Pero espiritualmente, hermanos, tenemos que estar agradecidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agradecimiento, hermanos, es la base fundamental para que Dios nos bendiga. O sea, yo sé que usted está quemado, yo también estoy quemado, hablando de cansado, ¿no? Porque hemos vivido un tiempo, hermano, en que hemos tenido que hacer el triple de lo que hacíamos antes, en cuanto a todo, pues. A mí aún la misma máscara es un dolor de cabeza y uno está hasta aquí, harto de la pandemia, de la máscara. O sea, pero la actitud, ¿cuál es al final de todo, verdad? Aunque estemos cansados y que ya no aguantemos más la situación, hermanos, dándonos cuenta pues que, ¿se acuerda? Hace como unos 5 meses dijeron: no, pues ya salimos de esto, ¿verdad? Ya estamos tranquilos, y otra vez se volvió a enfermar todo el mundo, ¿no? Y entonces es como que, ¿pero hasta cuándo, no? Y llega un momento en que uno pierde los estribos y uno dice: no más. Y quiero decirle, hermano, que esto honestamente, en cuanto a nuestra vida y la generación que nos tocó vivir, hermanos, esto va para largo, hermanos. Y ahora nos toca lidiar con los problemas emocionales, especialmente de los muchachos, ¿verdad? Que han estado encerrados tanto tiempo, ¿verdad? Que tenemos que comenzar, ¿verdad?, a tratar todo ese encierro y toda esa falta de haber podido vivir un año entero, ¿verdad? Han perdido, ha habido pérdida. Para nosotros ha habido pérdida. Inclusive creo yo con todo mi corazón que esto va a dejar trauma, ¿verdad? Y nosotros tenemos que poner la mejor actitud para poder uno sanarse. Aleluya. Tenemos que tener una actitud buena para podernos sanar. Porque si bien no te dio el virus, hermano, pero quiero decirte que va a comenzar a aparecer ciertos síntomas, ¿verdad?, de ansiedad, ciertos síntomas de frustración, ciertas cosas que vamos a comenzar a lidiar con eso. Y tenemos que, en el nombre de Jesús, buscar, primero, por supuesto, tenemos que buscar ayuda en cuanto a todos los que tiene que ver con recursos, ¿no? Suplementos de vitaminas. Tenemos que buscar, si el médico tiene que chequearte algo, pues está bien, hay que hacerlo. Pero yo te digo en el nombre de Jesús que más bien tiene que ver con nosotros tener una mejor actitud, hermanos. Tenemos que tener agradecimiento en el corazón cada vez que nos levantamos por la mañana, ¿verdad? Eso es lo mejor que puede haber. No estar uno pensando en lo que no tiene, sino darle gracias a Dios por lo que tiene, ¿verdad? Y poder uno
poner un cimiento, ¿verdad? Aquí lo dice, lo aconseja, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. He escuchado varios comentarios en internet de gente que ha venido del norte, que se han mudado para acá, ¿verdad? No sé si se han fijado que todas las placas de Connecticut, de Georgia, de Nueva York, de California, o sea, básicamente nos invadió el país entero. Cada vez hay más tráfico, cada vez hay más problemas. Entonces los que vienen de ahí arriba dicen: qué lindo es Miami, qué lindo es aquí, dice, qué lindo el sol, la playa, lo verde, el Everglades, los lagartos, los pitones, todo les gusta, hermano. Todo les gusta a esos que vienen de ahí arriba. Y se preguntan una cosa, dice: ¿por qué esta gente vive en un lugar tan bonito y sin embargo están tan amargados? ¿Por qué la gente en Miami es so angry? Dicen los gringos ahí arriba. Y la pregunta sería: ¿es true? ¿Por qué es que nosotros, verdad, estamos tan amargados aquí en Miami? Pues dice que es típico, la gente maneja muy mal, la gente es muy agresiva, la gente no tiene gozo, no tiene alegría, la gente no está contenta, ¿verdad? Eso es lo que dicen, hermano. ¿Qué les parece? Dígale que está la persona suya: ¿qué te parece? Que eso es lo que dicen de ti como piloto automovilístico, ¿verdad? Entonces la pregunta será: ¿por qué será, hermanos? ¿Verdad? ¿Por qué será? Dice: por favor, dice un americano, alguien haga un comentario para que yo pueda entender eso. Porque vino aquí y dice que se tuvo que regresar a Tampa, no se ubicó en Tampa porque aquí no aguantó. O sea, básicamente pensó que la gente lo iban a ahorcar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que analizar, ¿verdad? Nuestra realmente, pues, ¿es cierto eso? ¿Es cierto eso? Y creo que tiene que ver, yo por ejemplo, como soy pastor aquí de tantos años, yo creo que tiene que ver mucho en nuestro pasado. Tiene que ver mucho la hechicería, la idolatría, y también tiene que ver mucho, ¿verdad?, el país donde nosotros nos criamos, ¿verdad? De hecho, te digo, si esto sigue en una tendiente socialista, dentro de poco tiempo también todos los gringos van a estar amargados, ¿verdad? Porque la falta de agradecimiento. Acuérdense que siempre hemos dicho esto, sin hablar de política: el socialismo entra cuando se abusó la bendición del capitalismo. ¿Se da cuenta? O sea, cuando la gente ya no quiere trabajar, cuando la gente ya no quiere hacer lo que le toca, sino que todo el mundo quiere vivir del gobierno, hay un momento en que el dinero se acaba, hermano. Hay un momento en que no se puede subsistir más, y hay un momento, hermano, en que va a haber que hacer cola para el papel toilet, porque, hermano, dice, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces tenemos que, tú sabes, manejar estos conceptos. Yo les he contado a ustedes esto, no sé si ahora vale más que antes lo que les voy a decir, pero un día Dios me habló cuando yo estaba en el Walmart de Homestead. Yo estaba haciendo cola, ¿verdad? Y estaba hasta lo último de la cola para devolver una cosa que compré ahí. Y los que estaban atendiendo en el mostrador a los que estaban devolviendo cosas, no estaban trabajando, sino que estaban platicando, se estaban riendo, estaban hablando de un montón de cosas, menos atendiendo a la gente que estaba haciendo cola. Y el Señor me dijo: ¿tú ves todos estos que están aquí? Me dijo el Señor, ¿te das cuenta? Toda esta gente vaga que está robando el tiempo de la empresa. Me dijo: todos estos, me dijo, van a ser reemplazados. Me dijo: ellos van a estar homeless en las calles, durmiendo debajo de los puentes, y va a venir otra gente que es más capaz y que son más capaz. Y me dijo el Señor como que estaban más preparados que todos ellos y los iban a reemplazar. Alguien más iba a hacer ese trabajo y ellos no iban a estar mejor, iban a estar peor. Y yo me quedé así como, tú sabes, me dije: bueno, ok, Señor, pero ¿por qué me estás diciendo esto a mí, no? O sea, pues yo soy pastor de la comunidad, hermanos, y yo sé realmente lo que es, ¿verdad? Ser gente, les voy a decir estas palabras: moldeable, enseñable y disponible. ¿No? Uno como hijo de Dios, hermano, debe ser una persona que está disponible, primero para Dios, segundo para tu familia y tercero para la sociedad. Porque el Hijo del Hombre, si somos cristianos, no vino a que lo sirvieran. Jesucristo vino a servir a los demás. Entonces, en nosotros, hermanos, debe estar bien clarita la palabra servicio, y en nuestros hijos también. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a servir a la comunidad, ¿verdad? A ser voluntarios donde les toque, a hacer bien a los demás,
¿verdad? A dar, a que sean dadivosos, porque una de las cosas que hoy en día tenemos, ¿verdad? Y por supuesto es resultado de la mala conducta de los baby boomers. Usted sabe que los baby boomers son los que hoy se están retirando, ¿no? Los millennials son los hijos de los baby boomers, por decirlo así. Y si los millennials, hermano, son un dolor de cabeza, no son muy dadivosos, no son muy expresivos, no son muy cariñosos, tampoco son muy considerados, diga gloria al Señor, y todo el mundo se queja de ellos porque realmente solo son para ellos nada más, ¿no? Hay en el millennial una conducta egocentrista terrible que aunque tú le estés dando a él, sin embargo le cuesta dar. Y es la queja que tiene todo el mundo, ¿no? El egocentrismo es el pecado de las generaciones. Y por supuesto es el resultado de la rebelión de los hippies, de los marihuaneros, ¿verdad? Lo que pasó con Hollywood, lo que pasó con todo lo que hicieron la gente que dejaron a Dios, ¿verdad? En los 60s, en los 70s, y hoy tenemos el resultado de las generaciones. Y a su nombre. ¿Cuántos hacen conciencia de lo que estoy diciendo y se dan cuenta, ¿verdad? Que no cabe duda que es como un mapa, ¿no? De lo que es. Pues quiero decirles, hermanos, que aquí miren, voy a terminar diciendo esto y luego voy a hablar, estoy hablando del agradecimiento, ¿no? Y luego voy a hablar acerca de la inutilidad, de la mediocridad y de la negligencia, que puede ser que haya sido la secuela que el coronavirus dejó en la iglesia. Porque hoy estamos analizando en qué te afectó el virus a ti. No te dio físicamente, no fuiste positivo coronavirus. Y si lo fuiste, gracias a Dios te sanó el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y no fuiste víctima, ¿verdad? Como muchas veces se vio de que había gente sana que de pronto terminaba hospitalizada, entubada y después se moría. Y nadie supo por qué y nadie sabía por qué. Y hasta ahora yo creo que nadie va a saber por qué. Porque esto era como una lotería, se puede decir, ¿no? Por eso dentro de todo lo que cabe hay que cuidarse, ¿verdad? Hay que cuidarse, hermanos. Y sobre todas las cosas darse cuenta uno que Dios definitivamente, hermanos, lidia con el mundo de una manera bien extraña. Y no puede decir que Dios manda el mal. Dios quita la mano y viene el mal. Que tenemos que orar para que Dios ponga su mano sobre nosotros. Tenemos que pedirle a Dios que nos cuide, hermano, porque estamos literalmente entrando a la profecía de Jesús en Mateo 24, hermano. Y quiero decirle esto, por favor, no se me atemorice, pero sí tenemos que estar unidos y tenemos que ser familia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que seguir existiendo a pesar de todos los problemas que tenemos. ¿O cree usted que la iglesia va a desaparecer? La Biblia ya dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y Cristo viene por una iglesia. Aunque muchos ya no se quieran congregar o muchos no les interese. Y la secuela que dejó el coronavirus es que les mató la fe literalmente. Algunos han dicho, yo no necesito la iglesia. Mira, si ya tenemos un año de estar así como estamos tranquilos. A mí, pastor, transmita por la tele, yo estoy acostado en mi cama, etcétera, etcétera. Y está bien, lo hacemos y lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque transmitimos a otros países, a otras gentes. Y también, como yo mismo lo dije, no venga, si usted es una persona mayor, si usted tiene una condición médica, ¿verdad? Manténgase en su casa. Nosotros llegamos a usted a la casa. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Estoy hablando de todas esas salvedades, ¿no? Que tiene que ver con cuidar a la gente. Porque las sectas, hermano, las iglesias falsas ni cerraron, hermano. Siguieron como si nada, porque les importa un pepino la salud de los miembros. Lo único que les interesaba era que la plata no dejara de entrar. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Pero el que tiene 2 dedos de cerebro y tiene un poco de conciencia, por lo menos siquiera considera que no queremos nosotros perder gente, que se mueran los hermanos, diga gloria al Señor, solamente porque nosotros queríamos los diezmos. Pero entonces, está bien, ¿verdad? Algunos no pueden venir por cuestión médica, etcétera. Gloria a Dios por eso, lo celebramos y les decimos cuídense. Si por eso fue que estuvimos un año sin reunirnos, precisamente por tu salud. Pero lo que estoy hablando es el que está bien, el que no está a riesgo, el que ni siquiera está mayor, pero de todas maneras ya no quiere seguir al Señor, ya no quiere servir, ya no quiere venir. Quiere seguir de vacaciones, hermano. Diga gloria al Señor. Entonces puede ser que lo que te pasó fue que el coronavirus vino para robarte tu corona. Dice la Biblia en Apocalipsis, a la gente que solo está interesada en el billete, dice lo siguiente: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo sé que algunos cristianos evangélicos hemos cambiado la palabra tome por robe, ¿no?
Dice, para que ninguno robe tu corona, dicen por ahí, ¿verdad? Y no es robar, hermano, es simplemente tomar. ¿Por qué? Porque si no lo quieres tú, la bendición de servir a Dios, Dios se la va a dar a otro. Y el Señor va a seguir continuando regresando por una iglesia que ojalá seas tú y ojalá sea yo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ojalá nosotros estemos dentro de ese grupo. Pero la Biblia dice que el Señor viene por una iglesia. Y si la Biblia lo dice, es porque el Señor tiene una iglesia por la cual Él viene. Ya su nombre. Pero acuérdate tú que esa iglesia va a ser arrebatada en un tiempo difícil, en un tiempo de persecución, en un tiempo de juicio, en un tiempo de problemas, hermanos. En otras palabras, no sé qué decirte, porque haber vivido en el tiempo de los discípulos, ¿verdad?, de los apóstoles, estaba candela también, porque todos ellos, sin excepción, dieron la vida predicando el evangelio. Entonces no sé si decir, ay, yo hubiera querido vivir en el tiempo del Señor, yo no estaría tan seguro de eso. Porque todos ellos, ¿verdad?, fueron perseguidos y murieron en las arenas de Roma, comidos por los leones, por decir su fe, por testificar de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la pregunta es, el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora es también un tiempo delicado. ¿Por qué? Porque es el tiempo final, es el tiempo complicado, en el cual vamos a tener que ponernos bien los pantalones y vamos a tener que ver si de verdad somos lo que nosotros decimos que somos. ¿Cuántos todavía quieren contender ardientemente por la fe? Vamos a ver y defender su fe y defender al Señor y no negar su fe, no negar su fe y decir, ¿verdad? Estoy agradecido por el privilegio de servir a Dios. Porque servir a Dios es un gran privilegio, hermano. Entonces hay en las iglesias, como dije el domingo pasado, muchas personas que están por cualquier motivo menos porque aman a Dios. Pero yo quiero decirles, hermanos, hay que amar a Dios y servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios no es un dolor de cabeza, servir a Dios no es un problema, no es un pain in the neck. Servir a Dios es una bendición, es un privilegio. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero el inútil cree que Dios lo está abusando. El inútil cuando se le pide algo se queja. Son los cristianos carretilla que yo les digo, que hay que agarrarlos de los pies, hermano, y empujarlos, pura carreta para que hagan algo. Son los cristianos carretilla, ¿verdad? La iglesia estaba llena de esos y aparentemente esos ya no están, ¿verdad? Porque el Señor lidió con la iglesia y este tiempo que hemos tenido de confinamiento, de encierro o de apartarnos, solamente ha servido para probar quién es quién, en mi opinión, como pastor. Yo creo que las iglesias de hoy en adelante se van a llenar de gente agradecida, de gente que no está enojada, de gente que no estaba viviendo por su propio interés. Mire lo que dice acá: por nada estéis afanosos, o sea, por nada tengan temor. ¿Cuántos quieren estar libres de temores? Vamos a ver, yo quiero dormir sin temor, quiero estar libre de temores. Ay, que nos va a pasar esto y nos va a pasar el otro. Olvídate del asunto, ni pensemos en eso. Lo que Dios quiere es que echemos para adelante. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de ¿qué? De gracias, ¿no? O sea, en otras palabras, hermanos, tenemos que estar satisfechos, ¿verdad? Hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ayer venía hablando con mi esposa porque antes de la pandemia yo literalmente sabía lo que iba a pasar. Yo sabía lo que iba a pasar, o sea, no sé por qué les digo, pero el Señor me había dicho lo que iba a pasar. Inclusive los hermanos son testigos que yo les dije, un día no nos vamos a poder congregar, un día no vamos a poder estar juntos. O sea, you know what, esto viene. Y algunos me dijeron, ¿está loco usted? O sea, ¿qué le está pasando? O sea, ¿cómo así, no? Y hermanos, llegó ese momento y ya hace un año ya de todo eso, ¿verdad? Y a pesar de todo, Dios nos ha sostenido en victoria. Es más, yo creo que nosotros, hermanos, hemos podido ver la mano de Dios y muchos hemos sido bendecidos. Yo, por ejemplo, considero una gran bendición a pesar de todo el miedo que teníamos. ¿Se acuerdan, hermano? Había un momento, yo creo que hay gente que todavía piensan que el virus anda por la calle. ¿Se acuerdan, hermano? Cuando uno no quería salir, yo, por ejemplo, andaba por todos lados y vacío estaba todo, hermano. Porque la gente no sabía si el virus estaba en el aire, no sabíamos nada, lo que teníamos era un pánico terrible, ¿se acuerdan?
Y bueno, y nos lavamos las manos 40,000 veces. Y cuando llegabas del Publix te sacudías todo. ¿Te acuerdas, hermano? Y te bañabas y tu mujer te mandaba, báñate. Uno de los días más trágicos, había que bañarse a la fuerza. ¿Te acuerdan, hermano? O sea, y era una cosa que uno no sabía y Dios guarda, si salía uno lo confinábamos en un cuarto. Usted no nos puede hablar a nosotros. Porque usted andaba en no sé dónde y aquí y allá, ¿se acuerdan, verdad? O sea, hemos hecho cuánta cosa. Lo que es la ignorancia, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Ahora pues, aprendimos un poco más, ¿verdad? Cómo funciona esto, qué se hace, qué no se hace. Y en fin, pues ahora somos expertos, ¿verdad? En virus y bacterias. ¿Qué les parecería a ustedes si yo les dijera y les metiera miedo ahora y les dijera que ahora viene algo peor que el virus? Y dice, pastor, no vuelvo a esta iglesia. Pero quiero decirles, la pregunta es, ¿cómo está tu fe? Porque es el análisis post pandemia de tu fe. ¿Cómo estamos, verdad? O sea, ¿seguimos creyendo en el Señor? ¿Cuántos siguen creyendo en el Señor? ¿Cuántos siguen amando al Señor? Vamos a ver. ¿Cuántos siguen entendiendo y no menospreciando la profecía, darse cuenta que lo que está escrito se va a cumplir? Eso es lo peor de todo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes hace 20 años, hace 30 años pudieron soñar un secretario de salud que no es secretario sino secretaria? Ustedes no saben ni lo que estoy hablando, que no miran las noticias, ¿verdad? Pero, hermanos, en 1,000,000 de años, ¿quién nos iba a decir que Estados Unidos iba a ser avergonzado y ridiculizado de tal manera, hermano? Porque lo que se ve es terrible, hermano, es como vergonzoso, ¿no? Y a la final de las finales ni siquiera se puede decir nada con respecto a eso, porque la situación está mala. Eso no solamente es la pandemia, es el tiempo final que estamos viviendo, hermano. Es de como era en los días de Sodoma y Gomorra, así serán los días, ¿verdad? En el retorno del Hijo del Hombre. So, this is bad. Y quiero decirles, otra vez, el análisis de cómo está tu fe. ¿Sigues creyéndole a Dios? ¿Sigues agarrado al Señor? ¿Sigues creyendo que servir a Dios es un privilegio? ¿O piensas que el Señor es un abusador? Aquí hay algo que podemos decir, dice, con acción de gracias, ¿verdad? O sea, tenemos que tener satisfacción y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque el problema más grande que estamos teniendo y que vamos a tener es psicológico. ¿Están conmigo? Es psicológico, ¿verdad? El trauma no solamente del virus, de la pandemia, sino de las elecciones inclusive en este país, y es para todo el país. O sea, es un problema grande, que dicho sea de paso, te digo, hermanos, we need to settle down, tenemos que confiar en Dios. ¿Cuántos quieren confiar en el Señor? ¿Verdad? Y no importa el gobierno, no importa nada, Dios está con nosotros y Dios nos va a ayudar. El Señor va a echar adelante nuestros proyectos y Dios nos va a suplir todo lo que necesitamos. ¿Cuántos lo declaran en el nombre del Señor? Diga conmigo, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a qué? Conforme a lo que diga el Departamento de Estado o conforme a lo que diga la IRS. No, diga conforme a sus riquezas en gloria, porque el Señor en su gloria es rico. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y maravilloso, y Dios suple todas nuestras necesidades. Entonces tenemos que tener esa actitud. Ahora, quiero llevarlos a lo que el Espíritu de Dios me estaba tratando de enseñar a mí, ¿verdad? Para yo enseñárselo a ustedes. Quiero que vayan a Mateo. En Mateo 25, Mateo 25 y verso 14. Quiero que nos concentremos acá en algo que el Espíritu de Dios me mostró. Y quiero que sepan, hermanos, miren, dice que los cobardes, los hechiceros, los homicidas, los adúlteros, ¿verdad? Los estafadores no heredarán el reino de los cielos, ¿no? Pero fíjate tú que qué tremendo que los cobardes están en la categoría de gente que no heredará el reino de los cielos, ¿verdad? Y para mí, un cobarde es una persona que no tiene fe. Amén. También es una persona, ¿verdad?, que no es negligente, que no es útil, ¿verdad? Un cobarde es un inútil, ¿verdad? Jesucristo dedicó una parábola entera a los inútiles, ¿verdad? Una persona inútil es una persona que no puede ser usado.
Es una persona incapaz. Y la raíz de la palabra inútil, ¿verdad? Que tiene la I y la L al final, tiene que ver con la palabra posibilidad. O sea, pues que una persona inútil es una persona que no ve posibilidades. Es una persona que no cree que Dios se merece algo, ¿verdad? Es una persona que no entiende lo que es servir a Dios con su tiempo, su talento y su dinero, que creo que es el problema grande que van a enfrentar las iglesias, ¿verdad? Las personas que en realidad se han convertido en gente improductiva, ¿verdad? A través de todo este tiempo, y quiero que lo analicemos, porque el reino de los cielos, dice el verso 14, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y quiero que por favor entienda usted que la palabra talento significa a una moneda de la antigüedad. Un talento era como el dólar. Le dio una cantidad de dólares, ¿verdad? Que se llamaban talentos, ¿verdad? Aparte, no es como una aptitud, ¿no? Porque hay gente que tienen talento, o sea, talento artístico, ¿verdad? No se refiere a eso. Aunque también Dios le dio talento artístico a mucha gente que en lugar de usarlo para servir a Dios, lo usaron para servir al mundo y ahora están fuera de la iglesia, ¿no? Como los rumores que hoy en día se oyen de los famosos cantantes cristianos que dicen que ya se fueron al mundo, que dice que ya no están en la iglesia. Dice que, y yo digo, ¿y cuándo estuvieron en la iglesia? Pues esos cantaban por dinero. Yo siempre he dicho esto, y perdónenme los cantantes, pero yo siempre he dicho que el que cobra y pone una cifra por cantar en una iglesia, ese no es cristiano. Ese no es cristiano, ese lo que es un negociante. Y está bien que cobre porque tiene que grabar CDs y tiene que viajar y pagar aviones y todo eso está perfecto. Bien pudieron haber pedido ofrenda y hubiera sido igual, hubieran tenido la plata necesaria para grabar CDs y para viajar aviones. Pero no, ellos ponen una cifra. Dice, si no me dan 10,000 no llego. Y a la final de las finales, hermano, mucho músico cristiano se perdió precisamente por la plata. Y no es sorprendente que hoy en día el fulano, el sutano, el mengano, que antes cantaban, ahora están perdidos en el mundo cantando con cosas raras del mundo, ¿verdad? Porque nunca en realidad fueron cristianos. Porque el que es cristiano reconoce que Dios le dio el talento. ¿Están conmigo? Y digan lo que digan, hermano, y se ofenda quien se ofenda. Yo tuve oportunidad de conocer a varios de ellos y nunca tenían un pastor. Nunca se discipularon. Tú les preguntas a todos esos que cantan de iglesia en iglesia en dónde tú te congregas, y ellos no se congregan en ningún lado. A veces te dicen que son miembros de tal iglesia solo por llenar requisito nada más, ¿no? Para que hacer como cuento de que están sujetos a algún pastorado, a alguna visión, pero en realidad no lo están. Al contrario, odian a los pastores, no quieren a los pastores, no se sujetan a ningún pastor, y básicamente lo que tienen es un negocio. Y yo quiero que tú en la Biblia busques en dónde está el ministerio de andar cantando de iglesia en iglesia y vendiendo canciones y CDs. Busca ese ministerio en la Biblia. ¿Es un ministerio andar cantando de iglesia en iglesia y cobrando? Bueno, los apóstoles nunca anduvieron así, ninguno de la Biblia anduvo así. O sea, eso es algo que se inventó simplemente para sacar dinero, ¿verdad? Pero bueno, no hay que sorprenderse de eso. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido ganó también otros 2 talentos, ¿verdad? Pero el que había recibido 1 talento fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. ¿De quién era el dinero? ¿De quién era el dinero? De su señor. ¿De quién es el dinero que nosotros tenemos? ¿De quién es? De Dios. Hermanos, sea claro con esto, que los faraones fueron enterrados con sus tesoros y encontraron los huesos, las uñas y la peluca del faraón juntamente con los tesoros, porque tú no te puedes llevar nada de lo que tienes a otro mundo. Aquí se queda todo lo que es, porque no es tuyo, es de Dios. Para que usted vea la mentalidad, ¿no? Dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, dijo, Señor, ¿verdad? Señor, 5 talentos me diste. Fui y negocié y conseguí 10 talentos.
aquí tienes, ¿verdad?, lo que trabajé. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2, también negoció, entregó lo que era de él juntamente, lo que se le había dado juntamente con lo que produjo. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, también de la misma manera. Pero el verso 24 dice, aquí llegó al que yo le llamo vivo, ¿no? Porque hay gente viva, hermano. ¿Cuántos han tenido gente viva en su empresa? ¿Cuántos han tenido gente viva en su ministerio? ¿Cuántos conocen los vivos? Los vivos siempre andan viendo a quién le caen, hermano. No, hay gente que, por ejemplo, trabajan para alguien, se dan cuenta cómo es el trabajo y cómo se hace, y en lugar de ser fieles a esa empresa, inmediatamente buscan la manera de abrir su propia empresa, inclusive se llevan a los empleados donde ellos trabajan para hacer su propia empresa, ¿verdad? Y así es un espíritu de rebelión terrible, nunca hay agradecimiento, siempre es cuestión de, tú sabes, son vivos, pues. Regularmente los vivos, como me dijo un pastor, dice, no, dice, yo tenía uno acá que me dividió la iglesia, dice, y se llevó a la mitad de los hermanos y abrió una iglesia, dice, y abrió una obra. Ajá, le digo yo, ¿y qué pasó? No, pues eso hizo, me dice, y dividió la iglesia. Pero hace poco me dice, fíjate que él levantó los ojos al cielo y dijo estas palabras, Padre, he acabado tu obra. Ajá, le dije, ¿y por qué dijo eso? Porque efectivamente me dijo, acabó con la obra. O sea, en otras palabras, no prosperó. ¿Cuántos están conmigo, hermano? Porque, hermanos, el cristiano tiene que tener una característica. El cristiano tiene que ser fiel. Ya su nombre. O sea, si tú quieres que Dios te bendiga a ti, tú tienes que ser fiel en todo, con tu esposa, con tus hijos, en el llamado que Dios te dio, en la obra, en el trabajo, con tu jefe. O sea, la fidelidad, hermano, es fundamental. O sea, no, yo no digo que Dios no va a levantarte, a llevarte a otro nivel. Es más, hermano, si Dios, ¿verdad?, tiene a alguien que va a usar, no hay necesidad de que invente. Dios lo pone, lo levanta y Dios lo promueve. ¿Cuántos dicen? Y nosotros la iglesia lo afirmamos y lo bendecimos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Porque lo que es de Dios, hermano, Dios lo levanta. Si, mira, escúchame, si es de Dios lo que estás haciendo, va a funcionar. Y si no es de Dios, se va a caer. Podrás pasar penas y dificultades en tu negocio, en lo que estás tratando, en lo que estás planeando, hermano. Inclusive, si Dios te dio algo, ¿verdad?, va a venir la envidia, va a venir gente que te va a envidiar, que te va a criticar, que no te va a querer, que te van a despreciar. Eso es parte del éxito. Yo te digo una cosa, si tú eres líder y no te gusta que te envidien, si tú eres líder y no te gusta que te critiquen, entonces no seas líder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque en liderazgo siempre va a haber luchas, siempre va a haber batallas, siempre van a haber retos, siempre van a haber otros obstáculos, y a su nombre. Por eso yo siempre digo, no, yo admiro a las personas que tienen su propio negocio, porque el que trabaja 8 horas para devengar un cheque, un salario, hermano, feliz de la vida, solamente trabaja 8 horas y a veces va a dormir a su casa. Pero el que es dueño de la empresa, hermano, son las 3 de la mañana y no puede dormir pensando cómo va a hacer para pagar el salario a los que trabajan para él. Hermanos, ser líder es difícil, ser líder cuesta, y a su nombre. Y el Señor delega, el Señor nos da. ¿Cuántos quieren ser buenos administradores de lo que Dios nos da, lo que Dios pone en nuestras manos? Tenemos que aprender, hermanos, a entender, ¿verdad?, lo que Dios está tratando de decirnos acá. Fíjate bien, aquí dice, y estúdialo conmigo, dice, pero llegando también al que había recibido un talento, le dijo, Señor, te conocía, le dijo, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y yo dije, wow, qué duro es este tipo cuando le dijo al Señor esto, ¿verdad? Pero yo digo, pero ¿qué significará esto? ¿Por qué este tipo tenía esta actitud? ¿Por qué tenía esta actitud? Y te voy a revelar por qué. Y te va a interesar esto. Pero mira, dice, por lo cual tuve miedo, dice, y fui y escondí el talento en la tierra. Y le dice, aquí tienes lo que es tuyo, y le devuelve el talento. Y dice, respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente.
Wow. Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, le dice el Señor, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces el Señor da una orden, dice: quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Qué violento esto, ¿verdad? Qué violento esto. Pero mi pregunta es: ¿por qué este tipo, sabiendo que lo que tenía no era de él, por qué fue que este hombre le habló tan duro al Señor y le dijo: no, porque tú quieres sacar de donde no diste? Y yo, eso no es verdad. ¿Verdad que no es verdad, hermano? ¿Verdad que todo lo que tenemos es de Dios? ¿Verdad que lo que él tenía también era Dios? El Señor se lo había dado. Lo que él no quiso fue servir a Dios. Esa es la verdad. Y por eso es que el Señor le dice inútil o negligente, que es la misma palabra, aunque la palabra negligente, ¿verdad?, tiene que ver con falta de cuidado. O sea, él no tuvo cuidado, ¿verdad?, de las cosas que Dios había puesto en sus manos. Y aquí es donde verdaderamente Dios nos habla, hermanos. Creo con todo mi corazón. ¿Cuántos, aquí la pregunta para la congregación y para usted que está viendo, cuántos de ustedes se sienten útiles para Dios? ¿Verdad? Ahora, mire, la mentalidad del inútil, hermano, le toca a usted hacer esto, ¿verdad? Solamente la carita esa ya te da a entender a ti que estás hablando con un inútil, con un negligente. ¿Por qué? Porque se cree que el Señor lo está abusando, o en todo caso se cree que uno los está abusando. Cuando tú tienes esta mentalidad, no, porque ahí me están abusando, tú eres un inútil, tú eres un negligente, tú eres un siervo inútil. ¿Por qué? Porque no estás disponible. O sea, mire, hay personas que empujan demasiado. Eso también a veces es un problema. Ya su nombre. A veces tú te pones a pensar que empujan demasiado porque tienen algún interés. Y hay personas que no empujan nada. Eso también es malo. ¿Por qué? Porque das a conocer que tú sinceramente no eres útil. Pero yo pienso que usted, si es que la pandemia no lo dañó, amén, hermanos, si la pandemia no lo dañó, usted todo el tiempo está disponible para Dios. O otra palabra que es correcta, available. Ya su nombre. You always available. ¿Para quién? Para el Señor. Ya su nombre. ¿Por qué, hermanos? Porque hay hermanos dice, no, dice, yo a Dios lo sirvo al Señor, dice, yo sirvo al Señor. Pero hermanos, Dios delegó autoridad, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, en el pastor, ¿no? O en el jefe de trabajo, ¿verdad? O sea, no puede ser que seamos tan rebeldes que querramos darle cuenta solo a Dios. ¿Cuántos saben que hay que dar cuenta en el trabajo? El horario, ¿sí? ¿A qué hora llega? ¿Verdad? No llegue tarde. No pida que alguien le marque la tarjeta cuando usted ya se fue. Cosas así, ¿no? Que tienen que ver precisamente con, ¿verdad?, la disponibilidad de ser uno fiel, ¿verdad? Y de continuar uno en las cosas del Señor. Obreros de Cristo fiel y verdadero que me ven por la televisión y ustedes que están acá, hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren estar available para el Señor cuando el Señor, ¿verdad?, lo diga, ¿verdad? O si no, si te volviste inútil durante la pandemia, o se averiguó que la pandemia simplemente ayudó para saber que tú ya eras un inútil antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces, pues claro, ahí está el problema. Pues por eso es que muchas veces no prosperamos, porque realmente, hermanos, no somos gente available, ¿verdad? Aquí hay un problema serio, fíjese bien, y por favor atiéndame, hermano, porque no solamente las personas que están en pecados graves no van a heredar el reino de Dios. Mire lo que dice acá. Dice, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al haber venido yo, dice,
¿verdad? Haber tenido lo mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y tendrá más. Ninguno dijo aleluya. Porque es que el que tiene tendrá más, hermano. ¿Cuántos dicen? El que tiene deseo de servir a Dios, el que no es inútil, el que no es negligente, tendrá más. Y usted das cuenta que la gente negligente e inútil, hermano, para Dios, siempre están quejándose, siempre están insatisfechos, todo el tiempo son vagos, ¿verdad? Nunca piensan en servir, sino que siempre piensan en que los sirvan. Y si hacen algo, siempre es por algún interés. Siempre va una agenda política detrás de eso. No, dice, el hermano es el que hizo todo el trámite y el hermano es el que se ha llevado todo el crédito, claro, pero porque a lo mejor al hermano le van a dar una su propina debajo de la mesa. No se oye amén aquí. Ninguno se está riendo conmigo, no, sí, o por la máscara no veo que se ríen. Pero no me tomen a mal ni lo tomen como una ofensa, pero me están entendiendo, porque ustedes viven eso o no se vive eso en la política, ¿o sea? No, porque es que los políticos se hacen los sufridos, hermano. No, porque es que está bien difícil el cuento, hermano. Siempre hay kickback, se llama. Kickback se llama cuando tú haces trámites y parece como que fueras el gran esforzado, pero porque por abajo te van a pasar un dinerito. Y así funciona Washington. Pero por el amor de Dios, que la iglesia no funcione así. ¿Cuántos de aquí, hermanos, tenemos el deseo en el nombre de Jesús de hoy en adelante de estar disponibles para el Señor? Estar available para el Señor, ¿verdad? Señor, yo aquí estoy para servirte, ¿verdad, hermano? Porque si no, entonces la pandemia dañó la iglesia. ¿Y con qué razón vino la pandemia? Porque la única perjudicada fue la iglesia. Porque los mundanos siguen igual. Los mundanos siguen con éxito. Esos están echando para adelante. ¿Cuántos dicen que la iglesia también tiene que echar para adelante en el nombre de Jesús? Mis hermanos, no quiero que se vayan asustados, ¿ok? Pero quiero decirles que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo delicado y nada te puede asustar. Miren lo que he estado viendo. Es cierto que tenemos algunos ataques en Siria, ¿no? En cuanto a guerra, porque Jesucristo dijo pestes, diga conmigo pestes, terremotos en todas partes, ¿verdad? Guerras, rumores de guerras, ¿verdad? O sea, honestamente, hermanos, les estoy diciendo, nosotros estamos en guerra, estamos en una guerra cibernética, estamos en una guerra que se está llevando a cabo en el mundo cyber. Todos los días tenemos ataques. Todos los días las naciones se atacan una con otra a través de la computadora. El otro día en un pueblo pequeño, los hackers lograron entrar al suministro de agua y lograron envenenar el agua con los químicos que se utilizan para purificar el agua. Si no se hubieran dado cuenta, ¿verdad?, de este problema pequeño, porque es un pueblo pequeño, si no se dan cuenta de eso, literalmente hubieran envenenado al pueblo entero ahí. O sea, nosotros estamos en guerra, ¿verdad? El otro día escuché, y quiero decirte esto porque ¿cómo está tu fe? ¿Sigue la fe firme? ¿Estamos en victoria? ¿Verdad? Porque estamos en guerra y estamos en victoria. Diga gloria al Señor. La iglesia sigue unida, la iglesia sigue haciendo el trabajo, porque supuestamente es la iglesia del Señor. Entonces yo lo he pensado varias veces, hermanos. Si yo fuera un siervo inútil, mi mujer también, en el principio de todo esto hubiéramos dicho, ¿qué va? Olvídate de esto, aquí, esto no tiene solución. Aquí no vamos a salir. Hubiéramos tirado toda la toalla y todo a la basura. No se hubieran salvado todos los hermanos durante todo el año de transmisión. No hubiéramos llevado la palabra de Dios y la fe a tu casa. No te hubiéramos consolado en tiempo difícil, dificultoso. No te hubiéramos informado. No te hubiéramos dicho qué es lo que Dios está diciendo hoy. Y hasta aquí Dios nos ha ayudado y aquí estamos juntos como familias. Dígame a eso, ¿verdad? O sea, pues, ¿por qué? Porque no se tira la toalla, hermano. Uno tiene que estar available para lo que Dios quiera. Y te digo honestamente, yo sé que tú y yo podemos decir, no, yo he estado hasta aquí, hermano. Hay un momento en que no, pero es más importante lo que Dios nos ha dado que lo que nosotros queremos como individuos. Entonces, hoy quiero decirte y quiero hacerte el reto, hermano. Pongamos las pilas. Hay otra cosa que escuché. No sé si alguna vez han visto que cuando cae una descarga eléctrica,
¿verdad? Si tú no tienes un power surge que se llama, ¿no? O sea, es un interruptor de corriente. Si no tienes eso en tu casa, puede ser que se te quemen los televisores, la secadora, el microwave. O sea, si una descarga eléctrica, ¿verdad? Pega en tu casa un alto voltaje, se te puede quemar todo el sistema eléctrico de la casa, de modo que tendrías que reemplazarlo. Amén. Miren lo que les voy a decir, y por eso, porque nosotros tenemos que estar preparados. Hay una amenaza, ¿verdad? Que tiene que ver con una bomba de megatones, que es una descarga electromagnética, ¿verdad? Que pudiese dañar. Y te di el ejemplo de tu casa, ¿no? Para que te des cuenta de lo que te estoy hablando. Pero pudiese dañar el grid, ¿no? El grid, cuando se habla del grid, se habla del sistema de la infraestructura eléctrica que manejan las ciudades y las naciones. ¿Ok? Con un ataque de esos, pudiese inutilizar una nación y puede ser una cosa peor que una pandemia, de tal manera pues que no habría cómo sobrevivir. No habría alimentos, no habría comunicaciones, no habría transporte, no habría absolutamente nada si nosotros tenemos un ataque de esos. Y quiero que te des cuenta de esto por el tiempo que estamos viviendo. Y esto no es para que te desanimes, esto es para que nosotros miremos este tiempo que estamos viviendo con las tres cosas que te dije. Hay que ver este tiempo con reverencia, con temor, con respeto y con agradecimiento. ¿Están conmigo en lo que estoy diciendo? No, ya estoy terminando, hermanos. Ya estoy terminando. Eso pudiese suceder por un ataque enemigo, ¿no? A una nación, como también pudiese suceder, como sucedió en Inglaterra hace unos años atrás, con respecto a un asteroide que básicamente causó un daño electromagnético en el grid, ¿verdad? De Inglaterra. O sea, pues que está visto que hay algo más grande todavía que básicamente ellos creen que va a suceder. Lo que no saben es cuándo va a suceder. Yo sé que va a suceder porque está en el libro de Apocalipsis. Amén. Todos los fenómenos que vienen, ¿verdad? Con respecto a estrellas que caen del cielo y situaciones similares, como también la amenaza de lo que se llama una tormenta solar, un solar storm, que básicamente, fíjate tú lo que te voy a decir ahora mismo, y quiero que se ponga las pilas, porque si nosotros tenemos una tormenta solar, ¿verdad? Esta tormenta solar podría inutilizar la infraestructura eléctrica del planeta completo. Entonces, cuando nosotros vemos, ustedes me dicen, y te digo esto, que ya los científicos han dicho que ellos no están preparados para esto. O sea, no hay preparación para esto, ¿verdad? Y lo que estoy tratando de decir es, no estoy tratando de asustarte, ¿verdad? Sino que estoy tratando de referirte lo que es una realidad. Jesucristo dijo, ¿sabes qué? En Mateo 24 lo dijo claramente, mas el que persevere, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué? Hasta el fin, este será salvo. Porque les digo esto para cerrar, en el evangelio, hermano, se permanece y se persevera. Post pandemia, el análisis de tu fe no puede ser que hoy tienes menos fe que hace un año. ¿Por qué? Porque el tiempo que estamos viviendo es de veritas lo que de veritas iba a pasar cuando dice gloria a Dios, y lo estás viendo en el fenómeno político, en el fenómeno moral, en el fenómeno de guerras, de pestes. O sea, we're seeing this. Y te digo una cosa, que básicamente nosotros tenemos que estar firmes en la fe y más bien servir a Dios. Porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y qué, y su justicia, y todas estas cosas, ¿verdad? Lo que la gente anhela tanto, la comida, el techo, el poder suplir, el poder tener sustento y abrigo, hermanos, tiene que ver precisamente en la forma en que nosotros estemos disponibles o available para el Señor. Por favor, les voy a decir esto con amor, hermanos. Y yo te lo digo que hoy, por ejemplo, vine, no es que, por favor, no me tomen a mal esto, please. Pero hoy vine y el parqueo estaba sucio, y no te estoy echando culpas a ti, ¿no? Nosotros tenemos quien hace eso, ¿no? Pero entonces hay que soplar las hojas, hay que limpiar, poner más o menos decente, chequear
cómo está todo, ¿verdad? Que todo esté bien, que todo esté bonito, que todo esté disponible, que todo esté prolijo, como dicen en Argentina. ¿Para qué? Para que la iglesia esté bien. Pero yo, como pastor, no por el hecho de ser pastor, yo no me muevo para nada. O sea, no, que lo haga otro. ¿Cómo que yo, si yo soy pastor, por qué yo voy a estar haciendo esas cosas? Esa no es la actitud disponible de un siervo de Dios. Por eso Jesús se ciñó la toalla y agarró el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Pedro le pareció raro eso, porque parece que Pedro era como pensó que Jesús era una celebridad, ¿no? Que no tenía, que había que cargarle el maletín, que había que tenerlo siempre en un pedestal. Y Jesús le dijo, no, le dijo, porque si yo soy el Señor y el Maestro, si yo hago esto por ustedes, le digo, entonces ustedes también deben lavar los pies a los hermanos. Y no estamos hablando de físicamente hacer eso de lavar los pies, porque yo he visto gente lavándose los pies, son unos soberbios y unos inútiles de primera, porque hay gente que hace todas esas cosas para que los miren. Y nosotros, hermanos, en el nombre de Jesús, tenemos que hacer servicio primero para mi esposa, porque mira, de nada me sirve a mí tener 30,000 miembros en una iglesia si yo pierdo mi matrimonio. De nada me sirve a mí tener 400,000 miembros y mis 2 hijas están perdidas en el mundo. Porque el primer ministerio de un hombre es su casa. El servir a tu esposa, servir a tus hijos y a su nombre, ¿verdad? Ese es el primer ministerio que tenemos, nuestra familia. Hermanos, el reto es grande. El reto es grande porque no podemos ser exitosos en la calle y un fracaso en nuestra casa. Y eso es una de las primeras cosas que hay que poner en orden, hermanos, ¿verdad? Yo los reto en el nombre de Jesús a ser cada vez un mejor esposo, una mejor esposa. Guys, I'm asking you to be a better son, a better daughter, ¿verdad? Un mejor nieto, una mejor nieta. Diga gloria a Dios, porque también tenemos que extender eso hacia nuestros abuelos y a su nombre, hacia toda nuestra familia. Y por supuesto, hermanos, entender en el nombre de Jesús que nuestro primer ministerio es nuestra casa. Y yo creo con todo mi corazón, hermano, que nosotros no somos un montón de llaneros solitarios que venimos a la iglesia solo para ver a ver qué vendemos o qué compramos, hermano. Venimos a la iglesia para amar y servir a Dios y para averiguar para qué soy bueno, como dicen los mexicanos, para qué soy bueno, en qué puedo servir. Y nunca pensar, escuche bien, y aquí cierro con esto, nunca pienses que el servir a Dios es una obligación. Nunca pienses que servir a Dios es una carga o una, no sé, o una cosa así como que, ay, tengo que hacer esto, porque entonces en ese momento tú te conviertes en un inútil y en un negligente. Le dijo al Señor, no, le dijo, lo que pasa es que tú me quieres abusar, por eso tú me estás pidiendo que yo vaya y meta tu talento en algún lado y esto y el otro. Imagínate tú, hermano, cómo abusar si lo que tenía en las manos él no lo tenía antes, Dios se lo dio. Entonces, ¿cómo así, hermanos, que nos declaramos dueños de lo que tenemos cuando realmente lo que tenemos Dios nos lo dio? Entonces, hermanos, de aquí en adelante, en el nombre de Jesús, sabiendo todo lo que viene para el mundo, hermanos, nosotros sí de verdad tenemos que chequear. Nuestra fe tiene que estar íntegra, nuestra fe tiene que estar limpia y nuestra fe tiene que estar ubicada en lo siguiente. Escuche bien, servir a Dios es un privilegio, no una carga ni una obligación. Oremos. Padre, te bendecimos en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos siervos moldeables, disponibles y enseñables, Señor. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú puedas encontrar fidelidad en cada uno de los que te amamos, Señor, en cada uno de los que te servimos. Gracias, Padre Santo, porque hoy hemos entendido que servirte a ti no es una carga, Señor. Tú no eres un abusador de tus hijos. Al contrario, tú diste la vida, Señor. ¿Cómo no vamos a darte a nosotros servicio, tiempo, talento, dinero? Sería lo menos que pudiéramos hacer por ti, Padre. En este momento declaramos que hay un gozo, Señor, que hay gozo, que no tenemos afán ni ansiedad, Señor, en el nombre de Jesús, en ninguna de las cosas que hacemos para ti. Y te servimos hoy con integridad, con alegría de corazón, y en el nombre de Jesús te damos gracias por tu fidelidad.